Bueno, buenas. Vamos a hacer la clase, el video de rentas, de préstamos. Así que bueno, voy a esperar un ratito a ver si entra alguien de los que a veces me acompañan. La idea es grabarlo como hago habitualmente. Vamos a trabajar principalmente con la parte de sistemas de amortización. La explicación entera posiblemente metamos en este video o haga dos partes para que no sea un problema para leerlo. Lo que sí queda claro es que lo vamos a hacer así, la semana que viene pueden practicar y tener un ida y vuelta con este tema y con el tema que queda, que es sistema de evaluación de proyectos y bonos, ¿sí? Bueno, lo que nosotros vamos a trabajar con respecto a sistemas de amortización es muy directo. Prácticamente no hay fórmulas nuevas porque básicamente las fórmulas que se fueron trabajando en rentas y en los temas anteriores se van a interpretar acá. O sea que si nosotros hacemos un buen seguimiento de los temas que tenemos anteriores, van a ver que el inicio de sistema de amortización va a ser muy similar. La parte más interesante es hacer una buena distinción de los cuatro sistemas, porque cada sistema tiene características propias. Y algo que habitualmente pasa en los ejercicios es que uno, en algunos casos, tiene el título directamente de lo que voy a hacer y en otros casos lo que tengo posiblemente sea una característica. Entonces, en la lectura de las características me voy a encontrar con qué sistema de amortización podría estar trabajando. Para lo cual, nuestra explicación inicial va a ser para orientarnos a poder distinguir cada sistema y eso nos lleve a justificar el uso de fórmulas y en lo posible, si podemos ir metiendo algún tipo de comentario respecto de eso, trataremos de algún ejercicio, trataremos de hacerlo como para que sirva al momento de ejercitarse. Seguramente, para que esto le sea más tranquilo y no tengamos atrasos en la práctica, posiblemente complemente con un video posterior con algunos ejercicios para que les sea más fácil encararlo, ¿sí? Bueno, gente, vamos a encarar este tema de la siguiente manera, ¿sí? Vamos a tener 4 sistemas de amortización. Acá todos son préstamos, ¿sí? Todos son en valores actuales, por decirlo de alguna manera, porque yo voy a tomar un préstamo hoy para pagar en el futuro. Por eso, como veíamos en valor actual, en realidad lo que vamos a tener que todas las cuotas van a contemplar una cuestión de pagar intereses, justamente intereses activos, porque me estoy endeudando. Entonces, ese endeudamiento me conlleva el pago de intereses. La estructura que voy a utilizar es la que hace de la forma en la que pago. Por ejemplo, les comento algo, estaba hablando con un banco esta semana pasada, entonces cuestionando el tipo de crédito que le iban a dar a una empresa, me dice, ojo que estamos hablando del sistema alemán, me dice. Digo, ¿están dando sistema alemán? Sí. Entonces ahí nos encontramos con que el tipo de sistema que terminamos ofreciendo tiene que ver muchas veces con el contexto macroeconómico, con el contexto económico del país y financiero, que hace que, por ejemplo, en los años 90 fue histórico que durante toda la década de convertibilidad el tipo de crédito sea un tipo de crédito francés. ¿Por qué? Bueno, vamos a ir charlando las características que tiene cada sistema y eso hace que en cada época tenga un formato. Cuando vayamos al tema final, a lo que es la parte de bonos, nos encontramos con un sistema americano que se usa mucho para un tipo de bonos que se llama bonos de tipo bullet. Entonces, eso hace que un sistema u otro se termine eligiendo. Y un sistema que en términos de la realidad debería ser directamente ilegal y no plantearlo como tal, que es el sistema directo, tiene una característica tan fuerte y tanto más cara que los otros sistemas que van a ver que va a ser una de las razones por las cuales muchas veces los que terminan usando ese tipo de préstamos son las financieras no reguladas por el Banco Central, sino prestamistas o cosas por el estilo. Paso directamente a la hoja, agradezco a los que están en la versión en vivo, como siempre les pido, si me confirman si se escucha bien o cosas por el estilo, buenísimo, van a ver que estoy más informal hoy que otras veces. Lo que vamos a tratar de hacer es ir directamente a la explicación, irme echando las partes teóricas e irnos rápidamente a las fórmulas, ¿sí? Como siempre les recomiendo, vayan viendo esto después en el libro de Clara Esperanza, ¿sí? Acá que tengo mi ejemplar impreso voy a buscar la página para que lo tengamos, pero las páginas referidas a la parte de sistemas de amortización están en la página 99
hasta la 131, propiamente hasta la 140, donde hay ejercicios en la 140 de préstamos, o sea que está entre la 99 y 150 donde arranca proyectos de inversión, ¿sí? Insisto, con este tema de reforzar con la lectura siempre va a ser muy interesante. Pasa la hoja y empezamos a trabajar. Gracias, Carolina. Como estoy de altura ahí. Bien, estoy un poco alto. Vamos a bajar un poquito más. Fantástico. Bueno, entonces dijimos, el tema para hoy vamos a estar hablando propiamente de sistemas de amortización. Y voy a arrancar directamente con la característica de cada sistema, ¿sí? Esta primera página nos va a servir para que después, cuando ustedes hagan los repasos de cada uno, vayan viendo qué hay que ver, ¿sí? Vamos a ver muchas fórmulas, así que seguramente cuando haga la parte más gruesa, haga un corte del video para que esto no sea tan tedioso, ¿sí? Primer sistema que vamos a ver, sistema francés. Sistema francés, de los más utilizados, ¿sí? De los más clásicos, como saber, tiene una primera característica que dice que la cuota total o de servicio es constante. Entonces nos encontramos, si hacemos un dibujo de esto, que cuando vemos el total de cuotas, las cuotas por su característica son en total constantes, ¿sí? Me encuentro con que el monto de la cuota es siempre el mismo. A esta característica que la cuota es constante, cuando empecemos a hacer ejercicios van a ver que la vamos a relacionar justamente con una renta de tipo constante vencida. Así que van a ver que les va a sonar muy familiar el asunto. Nuestra segunda característica, compartida por otros sistemas, es que los intereses son sobresaldos. Y esto que sean sobresaldos hace que los intereses tengan un componente que va decreciendo, ¿sí? Entonces, lo que para nosotros, de hecho voy a hacer algún tipo de... son los intereses, arrancan con un monto más alto y empiezan a caer, ¿sí? Entonces, estos son para nosotros el interés, ¿sí? Ahora ese interés que va decreciendo nos lleva a una tercera característica bastante interesante que la vamos a utilizar para la resolución de ejercicios, es que las amortizaciones crecen geométricamente. Alguien que tenga mal recuerdo de las rentas geométricas, no vamos a ir por ese lado, pero entiendan lo siguiente. Lo que significa para nosotros esto es que, como ven acá, esto es una curva más que una recta. Y esto hace que el monto de las amortizaciones, a medida que uno las va pagando, ¿sí?, se hacen cada vez más grandes. Esto a nosotros nos va a permitir encontrar una relación entre las amortizaciones y que al momento de querer calcularlas sea más fácil, ¿sí? O sea que en este concepto, esas de ahí son para nosotros las amortizaciones. Para hacer una aclaración ahora y que no sea algo difícil para ustedes en el resto, cuando hablamos de amortizaciones, hablamos de pago de capital. O sea que la amortización es lo que realmente hace caer la deuda, ¿sí? Cambio de cámara y comento, digo, cuando uno habla de un pago de cuota, y esto es un concepto que uno debería tener en la vida cotidiana, que yo pago una cuota no significa que mi deuda cae en lo que pagué, porque resulta ser que los intereses hacen a la vez de lo que se llama un servicio de deuda. ¿Qué quiere decir? La persona o la empresa o quien fuere que me da un crédito y trabaja de eso, tiene en los intereses la rentabilidad deseada por el tipo de operación. Pero lo que es el pago de la amortización es propiamente lo que hace que la deuda cae. Por eso cuando uno saca un crédito chico, con pocas cuotas o con un monto bajo, digo, si me voy a comprar una calculadora en cuotas, seguramente no me voy a volver loco por qué tiene la cuota dentro. Ahora, si lo que voy a comprar es una casa, un auto o un celular, con lo caro que están, me voy a encontrar con qué cosa. Me voy a encontrar con que es tan fuerte lo que estoy pagando, tan caro, que solamente me va a interesar ver cómo la deuda cae, ¿sí? Entonces, esa deuda que cae, ¿cómo cae? Bueno, cae en base a el pago de capital.
Y van a ver que esta idea de que los intereses no caigan linealmente y que las amortizaciones crezcan exponencialmente, o geométricamente mejor dicho, es un poco lo que vamos a ver en las fórmulas. ¿Estamos? Vuelvo a la explicación de lo que estamos haciendo. Vamos a meternos ahora con los otros tres sistemas también. Y después empezamos a ver uno por uno. Esperen que me quede sin cable. Ahí está. Entonces, primera explicación, sistema francés, que va a ser el primero que vamos a ver. Cambio el tema y vamos a ver ahora sistema alemán. ¿Sí? Y lo que les pido es que a medida que vayamos viendo, si tienen algún tipo de duda o comentario, lo hagan como hacen habitualmente. ¿Sí? Sistema alemán. Como les decía hace un rato, fue para mí una sorpresa que el banco al cual me estaba comunicando me dijera, che, mirá que lo que nosotros estamos cobrando ahora es por sistema alemán. Y esto, insisto, va a tener que ver, cuando después veamos un poquito de características, seguramente al principio de la clase que viene, así no les pego una mareada fuerte durante esta clase. El sistema alemán tiene tres características también, ¿sí? Nuestra primera característica es que, a diferencia de lo que vemos antes con el sistema francés, acá lo que es constante es el pago de amortización constante. ¿Qué quiere decir? Que lo que pago de capital por nuestro crédito es siempre igual, ¿sí? Hace un ratito hice recién las amortizaciones en azul, voy a mantener eso, ¿sí? O sea que lo que pago de capital para nosotros es siempre igual. Lo cual hace, ¿sí?, que si las amortizaciones son a un pago constante, seguramente mi deuda caiga de forma constante, ¿sí? De hecho, eso lo van a ver cuando vean ejercicios y la resolución de cómo es la caída del saldo de deuda, ¿sí? Posiblemente, si puedo, les voy a cargar una planilla de sistemas comparados para que con solo poner el nombre puedan ver cómo es cada uno de los sistemas, ¿sí? Entonces, si tengo amortización constante, ¿cuál sería la segunda característica? Bueno, es una característica que comparte con el sistema francés, es que tengo que son intereses sobre saldos. O sea que volvemos a tener esta idea que si yo pago capital y mi deuda cae, mis intereses van a ser más chicos. Es por eso que vamos a ver que esos intereses ahora en este caso van a caer, pero con una característica. Ahora sí van a caer de manera lineal. Lo cual no debería presentar ninguna sorpresa para el ojo experto. ¿Por qué? Bueno, porque si amortización cae, se paga linealmente y mi deuda cae linealmente, como los intereses son sobresaldos, mis intereses también caen linealmente. Entonces tengo un interés que cae linealmente, una cuota de amortización que es constante, y lo cual hace que la tercera característica de este sistema sea más que obvia. Es que tengamos cuota total decreciente. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, lo que está diciendo es que la cuota cae periodo a periodo, ¿sí? Quizá la aclaración que le vamos a agregar a esto, que en mi examen de matemática financiera, cuando yo rendí la materia, lo tuve que demostrar, ni siquiera me lo habían dicho, es que la cuota cae aritméticamente. O sea, de forma lineal, ¿sí? Entonces, lo que me encuentro es que hay una caída de un número constante que vamos a aprender a calcular, que seguramente va a ser una fórmula que nos permita resolver varios ejercicios, ¿sí? Entonces tenemos sistema francés, cuya cuota total es constante, y internamente que tengo intereses sobre saldos y amortización creciente geométricamente. Mientras que el alemán, amortización constante, intereses también sobre saldos, y como solución de ambos, de hecho van a ver que la cuota se va a sacar como la suma de la amortización más los intereses, es que la cuota total termina siendo decreciente, ¿sí? Segundo sistema, ¿sí?, que para nosotros va a ser los dos sistemas más importantes seguramente. Ahora vamos a hacer una versión resumida de los dos que quedan, ¿sí?, porque tampoco es que le vamos a dedicar ni muchas fórmulas ni mucho tiempo, así que voy a aprovechar y voy a partir mi pequeña pantallita en dos, y voy a decir primero,
sistema americano, ¿sí? Y después voy a poner el segundo sistema acá. Entonces, nuestro sistema americano tiene, realmente podríamos hablar de dos características, ya no tres, donde vamos a decir que la primera característica es pago de amortización único al vencimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad este sistema no va a pagar nada habitualmente de capital. Yo voy a ver que mi dibujo, cuando lo hago, resulta ser que tengo que en realidad todo el sistema al final paga la amortización. Entonces, ¿yo qué hago? Pago intereses para mantener deuda. Entonces, lo que me cobra esta gente, voy a hacer un dibujo un poquito más chico, son intereses durante todo el periodo, que lo que hacen esos intereses es simplemente mantenerme sin deber más plata. O sea, que yo le pago intereses para que mi deuda no crezca, ¿sí? Simplemente no crezca. Así que mis intereses, por eso son constantes también. Ahora, lo que tengo acá al final, vengo y pago toda la amortización de un solo momento, ¿sí? Por eso vamos a ver que en ese momento pago todo junto, ¿sí? Esto hace, o mejor dicho, este tipo de sistemas tiene una característica muy interesante cuando yo tengo una perspectiva de cobro de algo muy fuerte en el futuro. Imagínense que estoy esperando cobrar una indemnización, una herencia, una venta de un auto, lo que vaya a cobrar todo junto al final. Entonces, lo que termino haciendo, ¿qué es? Sacando un tipo de crédito que, sabiendo que tengo una erogación de fondos al final que me permite responder a eso, solo pago los intereses, mantengo mi deuda sin que me incomode pagar capital y al final pago todo junto. ¿Por qué les decía hace un rato que este es un sistema interesante para los bonos? Bueno, porque vamos a ver que hay un cierto tipo de bonos que sigue esta característica. Y la parte buena es que no es que al final en realidad voy a pagar el bono. Lo que hago es seguramente emitir otro título, suspender el anterior y seguir para adelante con la misma deuda. Así que eso es lo que dice el sistema americano. Y un último sistema directo, voy a escribir solo directo, así que no los estoy escondiendo nada de lo que escribo acá. Sistema directo debería estar prohibido, ¿sí? Podemos saber que hay una característica muy fuerte del sistema que hace que el sistema pague intereses sobre deuda original. O sea, mi primera característica es interés sobre deuda original. Entonces, eso de pagar intereses sobre deuda original hace que, pese a que mi deuda caiga, yo sigo pagando lo mismo. ¿Tiene sentido esto en el sistema de tipo americano? Pues yo no pago nada de capital. O sea, no hay un pago de capital en el sistema americano. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay nada de pago de capital, lo que voy a terminar haciendo es decir, bueno, no pagué nada, sigo pagando los mismos intereses. Ahora, el sistema directo paga interés, paga capital. Ahora van a ver el dibujo. Entonces, ¿qué pasa acá? Sistema directo, ¿sí? Intereses sobre deuda original. Pero tengo, igual que el sistema alemán, pago de amortización constante. Entonces me encuentro con un sistema donde lo que pago de capital es constante, tal cual el sistema alemán. De hecho, paga la misma forma el capital que el sistema alemán. Pero esa amortización se acompaña con un interés también constante. Entonces, en una comparativa de sistemas, el sistema directo es por lejos el más caro, porque no solamente voy pagando amortizaciones, sino que no le interesan a la persona que me financia. La amortización y el interés, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una cosita. Tenemos los sistemas explicados para que hagan una buena comparativa cuando los vayan a ver. Recuerden que yo después les cargo la foto y la pueden comparar. Pero lo que voy a decir es lo siguiente. Ahora vamos a trabajar uno a uno. Cada sistema individualmente tiene con sus características su forma de resolver. Así que
vamos arrancando. ¿Alguna duda hasta acá? Hasta lo que vimos recién. Obviamente les recomiendo, como dije hace un rato, que hagan el ejercicio de ir, ¿cómo les puedo decir? Leyendo, bueno, no hay nada que decir, de ir leyendo, ¿sí? Y de esa manera poder trabajarlo. ¿Estamos? Ahora, vamos a ver qué pasa en este caso, ¿sí? En este caso me voy a encontrar con el sistema francés. Y el sistema francés que nosotros vamos a arrancar, dijimos hace un ratito que tiene cuota constante. Entonces vamos a decir que el sistema tiene cuotas según un valor actual vencido. ¿Sí? O sea que de la misma forma que nosotros teníamos que un valor actual vencido tenía cuotas constantes, intereses sobre saldos y pagaba al final del primer periodo, nosotros podemos decir que cuando vaya a calcular esta cuota va a ser de esa manera. Si voy a hacer un trabajito previo que lo hago acá y lo voy a repetir para el resto, ¿sí? Es lo siguiente. ¿Qué pasa si yo lo que quiero hacer es contarles todo este tema? Bueno, tengo que mostrarles la nomenclatura. Para nosotros B0 va a ser la deuda. O sea que cuando hablemos de B0 va a ser la deuda. Y cuando hablemos de BK va a ser el saldo pagadas K cuotas. Entonces cuando veamos BK o SK, sí van a ver que en ambos casos, dependiendo de quién lo escribe, va a ser lo mismo. Obviamente, el interés sub K es el interés periódico. Y vamos a ver que cuando decimos interés entre 0 y K, es el acumulado. ¿Sí? Entonces, cuando decimos interés y su subíndice es del periodo. Y cuando decimos interés en un intervalo, es el acumulado. Obviamente, acumulado hasta K, ¿no? K como periodo. K, H, P, lo que lean, es lo mismo. Otra nomenclatura muy de esta parte de la materia, muy interesante, es T. De hecho, es T minúscula. T minúscula sub K, ¿sí? Es la amortización del periodo. Esto, tenemos un caso muy interesante, que T sub K también se van a ver que aparece un T sub 1, que es la primera amortización. Entonces yo hablo de K como general, cuando hablemos el subperiodo, veremos el periodo que fuere. Y T mayúscula acá es la acumulada hasta acá. Obviamente T mayúscula es la amortización acumulada, ¿sí? Entonces cuando empiece a usar esas nomenclaturas, se van a ir acostumbrando a esto. Obviamente seguimos usando la tasa de interés como I, ni hablar que la cantidad total de, ¿cómo se llama?, de cuotas es N, ¿sí? Y esto de usar K como un periodo cualquiera para dejarlo en general, ¿sí? Bueno, entonces, el hecho de nosotros trabajar ahora con esta nomenclatura, vamos a empezar a mirar fórmulas, ¿sí? Voy a, más que nada, dar las fórmulas para que lo tengan, úsenlo como guía para empezar a hacer ejercicios y empezar a trabajarlas. Vamos a decir que la deuda total, ¿sí? Que dijimos que la deuda total era B sub 0, ¿sí? Digo, era B sub 0. ¿Cómo es la deuda total? Es B0. Y B0, como cualquier valor actual, ¿qué va a ser? Cuota por 1 menos 1 más I a la menos N sobre I. O sea que estoy usando la fórmula de valor actual, común y corriente. Valor actual vencido, recuerden el menos N. Lo cual hace que cuando vaya a querer trabajar con la cuota, ¿sí? Después voy a tener que usar algún colorcito porque cuando empiecen a mirar una fórmula y la otra se van a volver locos. Una de las formas es despejarla de acá. Tengo que decir que la cuota es B0 por I, ¿sí? Paso multiplicando la I, sobre 1 menos 1 más I a la menos N. Cosa que no estoy agregando nada nuevo, ¿sí?
Nada nuevo. Ahora, otra forma de sacar la cuota, que tiene que ver con lo que nosotros ya dijimos y es muy importante para todo el análisis que vamos a hacer después, es que la cuota, ¿sí?, propiamente la cuota, se puede ser como la suma del interés de un periodo más la amortización de ese periodo, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque lo que decimos es que si nosotros tenemos los datos de un periodo cualquiera, por ejemplo, tengo los datos del periodo 8, la cuota de interés y la parte de amortización. Bueno, si la sumo, me da la cuota total. Esto más que nada me permite después ir respondiendo distintas preguntas que se hacen en el tema, ¿sí? Entonces, el hecho de que yo tenga esta fórmula, no es que la voy a usar, seguramente use más esta que esta, ¿sí? Pero en algún momento me dicen, che, discrimina los componentes de capital e interés. Bueno, seguramente pensemos un poquito en esto. Entonces tenemos la deuda, la cuota. Vamos a quedarnos un ratito con los intereses, ¿sí? De hecho, acá la parte interesante, cómo lo explica este sistema, es, yo lo puedo explicar de distintas formas, porque muchas fórmulas las voy a tener que rearmar o reutilizar después. Vamos a usar los intereses. Y el interés, ¿sí?, tiene un primer periodo muy interesante, porque yo decía que los intereses eran sobresaldos. ¿Sí? Aclaración muy importante. ¿Esto qué hace? ¿Qué pasa si yo tuviera que calcular el interés en el momento 1? O sea, el primer interés, el primerito. ¿Sí? Bueno, si el interés es sobresaldos y yo acabo de sacar la cuota, o mejor dicho, acabo de sacar el préstamo, yo debo todo. Debo todo. Toda mi deuda. Por eso el interés en el momento 1, ¿qué va a ser? La deuda en el momento 0, o sea, la deuda total, por la tasa de interés. Fórmula que es igual en realidad para todos los sistemas. ¿Por qué? Porque todos los sistemas arrancó debiendo todo. Después, bueno, dependen de cómo es que el sistema continúa. En algún sistema esta fórmula se mantiene constante todo el tiempo, como en americano y como en directo. Y en otros casos, lo que hace es decir, bueno, como la deuda va cayendo, bueno, mi interés también. Por eso que el interés en cualquier periodo sub K, o sea, el interés en un momento cualquiera, lo que yo tengo que sacar es la deuda en el periodo anterior. Fíjense, es la deuda en el periodo anterior por la tasa de interés. Y esto es algo que es muy interesante para hacer un corte de la parte de la explicación. Todo sistema, tanto alemán como francés, donde los intereses son sobresaldos, mi parte fundamental, ¿cuál va a ser? Pensar que yo el saldo que analizo es lo que dejé debiendo en el periodo anterior. Suponiendo que a mi izquierda es el periodo anterior, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, porque yo estoy tomando una deuda en el momento 0 y mis intereses recién se generan cuando llega hasta 1, o sea, se generan en el tiempo. Siempre tienen que entender que un concepto de la materia es que yo no pago intereses porque sí, pago porque se generan por el tiempo que pasa. Es una cuestión temporal. Entonces, lo que dejo de deuda en 0 es lo que me hace pagar intereses en 1. Por eso el interés en 1 es B0 por I. Y lo que voy a pagar en un momento K, cualquiera, es lo que dejé de deuda en el periodo anterior, por eso dice K-1, por la tasa de interés. Es obvio, ¿sí?, que cuando nosotros hagamos esto nos faltaría el saldo anterior. Obviamente que va a estar. Voy a aclarar eso. Voy a poner, esto es el saldo del periodo anterior. Y sin dudas, y esto cuando tengamos todas las fórmulas van a ver por qué y cómo uno juega con eso, otra forma de sacar el interés es despejándolo de la fórmula de cuota. O sea, como que el interés en el momento K es la cuota menos la amortización de ese periodo. O sea que si supiéramos sacar una amortización perdida en el tiempo, podríamos despejar también los intereses.
¿Por qué terminamos teniendo varias fórmulas para sacar lo mismo? Van a ver en este tema. Bueno, porque depende de los datos que yo tenga o de la forma más tranquila que quiera hacer el cálculo. Entonces yo quiero sacar los intereses, van a tener de distintas maneras, no es un problema, pero ¿sí? Simplemente lo que tengo que hacer es ver qué datos tengo. Dije, el interés en el momento 1 se saca de esa manera, el interés en el momento sub k se saca de esta manera, pero, sí, por favor, Daniela, otra forma de sacar el interés en k es que a la cuota yo le reste la amortización de su mismo periodo, ¿sí? Como en un ratito vamos a ver cómo se saca esto, lo vamos a poder calcular. Mientras espero la pregunta de Daniela, ¿sí? Van a ver que las fórmulas están, las vamos a tener todas disponibles. Después ven cuál les toca. Digo, no es que usamos todas las fórmulas en todos los momentos. ¿Dónde tengo mi linda virome verde para guardar unas fórmulas? Siempre que adelantes cuotas reducís tu capital. Eso ni hablar. ¿Cuál es tu pregunta respecto de eso? Ya, si adelanto cuotas, pago capital. ¿Tus cuotas eran fijas? Sí, pero hay un detalle. Vos en ese préstamo, lo que terminamos haciendo es, como dicen todos, pagando las cuotas del final, lo cual es una chantada, ¿sí? Técnicamente, si vos pagás las cuotas del final, deberías pagar menos intereses. Lo que pasa es que las cuotas del final pagan mucho capital y como que deberían tocarte también el saldo. Bueno, ¿eso por qué? Porque las cuotas que vos adelantás, al no haberse generado los intereses, te permite descontar esos intereses. Es decir, bueno, vos hasta ahora estás al día, ¿sí? Si si pagás nuevas cuotas, como los intereses no se generaron, lo puedes hacer. Digamos lo siguiente, si vos pagaras, sí, siempre que vos podés hacerlo, pero esto es un sistema, cuando uno explica sistemas, el cálculo siempre al inicio te lo hacen pensando que vos vas a pagar todo según las fechas que tenés, no que vas a adelantar. O sea, vos sacas un crédito porque te falta plata, ¿sí? Entonces, el hecho de que te falte plata te obliga a vos a decir, bueno, yo lo que quiero hacer es pagar las cuotas, no porque estoy lleno de plata y lo voy a ir a cancelar mañana, sino lo que podrías hacer, que te ahorraría intereses, sería pagar menos cuotas. O sea, si, che, en vez de pagarlo tanto, en vez de pagarlo en 15 cuotas, lo pago en 3. Pagas menos intereses, menos tiempo. ¿Por qué uno lo saca en más cuotas? Bueno, porque no estás seguro que lo que voy a hacer me va a permitir. Es un modelo francés, ¿sí? Es un modelo francés. Si pagas cuotas constantes es un modelo francés. Pero hay otra cuestión. ¿A quién le sacaste el sistema? ¿Era una financiera, era un prestamista o era un banco? Bueno, si era un banco, seguramente lo vas a tener que hacer es mirar que el sistema sería francés y adelantarías algún tipo de formato de cuotas. Si era una financiera, posiblemente el sistema era directo y mucho no le interesa lo que vos canceles de cuotas. Digo, para el componente de intereses, siempre vas a pagar lo mismo. Y te diría que sí, algunas veces que me han pasado preguntas diciendo qué sistema estoy pagando, en muchos casos en realidad estabas pagando un sistema directo. Ahora cuando veamos sistema directo vas a entender por qué. Bueno, buenísimo por vos, te ahorraste 40 cuotas de intereses, lo que posiblemente no te hizo caer los intereses, el hecho que adelantes, porque siempre te cobraban sobre deudor. Bueno, si es hipotecario y solamente era francés, hay que ver cuál era la característica que hacía que vos no pudieras, o que no te bajaran las cuotas. Seguramente te dicen que pagas cuotas del final, como que las vas adelantando, te ahorran los intereses del final, pero los intereses que tenías que pagar ahora los seguís pagando rigurosamente. Por eso la cuota de capital que te hacen pagar es más alta, porque pagás lo del final. ¿Sí? No estoy muy de acuerdo con eso en términos financieros, pero en términos de banco a ellos les cae. Bueno, vamos a seguir con, dijimos, la cuota, la deuda, los intereses. Ahora nos queda trabajar un poco con las amortizaciones. Voy a la hoja. Nada mejor que hacer esto en un... Sí, olvídate, cuando te ahorras intereses, todos los sistemas con tasas de préstamos personales, lo que te ahorras si pagás antes es fortunas. Eso no me quepa ninguna duda. Voy a pagar ahora amortizaciones.
Y vamos a ver que hace un ratito hicimos una cuenta que ahora nos va a ayudar a arrancar. Hicimos el interés en 1, ¿sí? De hecho, hace un ratito habíamos hecho la cuota, o sea que tenemos un montón de datos. Por favor, Daniela, pregunten todos que algo que es muy bueno de esta parte de la materia es que todos terminamos de alguna forma u otra sacando un crédito. Así que si hace falta responder cosas de esos, ni hablar. Digo, tengo la cuota y tengo el interés. Por lo tanto, podríamos despejar algo que es T1, ¿sí? Que no es ni más ni menos que la primera amortización. Esa primera amortización se va a calcular, por lo menos en la versión normal y en un crédito donde tengo todos los datos, como cuota menos el interés en 1. ¿Sí? El interés en 1 lo sé sacar, B0 por I, la cuota la sé sacar y yo podría sacar la amortización en 1. Esta amortización en 1, ¿sí? Es ni más ni menos que la primera amortización, pero se lo suele conocer como el fondo amortizante. ¿Esto por qué? Porque resulta ser que con esa primera fórmula, la de la amortización en 1, puedo sacar muchos cálculos. Por ejemplo, puedo sacar cualquier amortización. T sub K. ¿Quién es T sub K? Una amortización perdida en el tiempo, ¿sí? Ahora, vuelvo a la otra pantalla, a la otra cámara. La característica 3 del sistema francés decía que las cuotas crecen geométricamente. En síntesis, para hacer una explicación rápida de esto es, yo pago una amortización. Eso que pago la amortización es lo que cae la deuda. Entonces resulta ser que como la deuda paga intereses sobre saldos, lo que pagué de amortización me hace ahorrarme lo que pagué de amortización en términos de deuda. Entonces, como la deuda cae en esa amortización, mi cuota siguiente de amortización es lo que pagué más lo que cayeron los intereses. En cuanto que son los intereses, la amortización por la tasa. Por eso es como que las amortizaciones de periodo a periodo crecen por 1 más I. Entonces, cuando yo vaya a querer sacar la amortización en el periodo K, un periodo perdido en el tiempo, tengo que pensar, supóngase que K vale 5. Y yo tengo la amortización 1 como primer dato. ¿Cuántos periodos hay de diferencia entre uno y otro? Obviamente hay 4 periodos. ¿Y esto por qué? 1, el periodo en que estoy. Voy a 2, 3, 4, 5. Hay 4 periodos de diferencia. Entonces, eso hace que la amortización en un periodo dado, como quiero calcular en este caso la amortización en el periodo de acá, sea simplemente tomar la amortización en el periodo 1 y multiplicarla por 1 más I a la cantidad de periodos que tenga diferencia. Digo, en este caso tengo K y acá tengo 1, esto va a ser elevado a la K menos 1. Esta de acá es la fórmula para relacionar T1 y cualquier amortización. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo quiero sacar una amortización de un periodo cualquiera, puedo usar esta fórmula partiendo de T1 y multiplicarla por 1 más I a la K menos 1. Quiero sacar la amortización 5, lo elevo a la 4. ¿Sí? Eso, si yo tuviera la amortización en 1. De hecho, se van a dar cuenta que en muchos casos no es que tengo la amortización en 1, ¿sí? Sino lo que tengo es alguna amortización perdida. Digo, vuelvo a la cámara. Si lo cambio la cámara, ¿no? Si no ven mi lío de hojas. Hay varios ejercicios, ¿sí? Sobre todo cuando me falta la tasa de interés, que es un caso clásico que falte. Digo, resulta ser que me da una amortización en el periodo 15 y la amortización del periodo 85. Y no me da ni la tasa, ni la deuda, ni la N. Me da dos datos muy separados. Pero tener la amortización en 15 y la amortización en 85, entre medio de esas dos hay 70 periodos de diferencia. Entonces yo puedo decir que si tengo dos amortizaciones, podría ser una relación entre ellas. Normalmente esta fórmula, más que darla en clase, lo que tenemos haciendo los docentes es decir, bueno, ¿sabes qué? Inventala la fórmula. Fíjate cómo haces. Y uno termina haciendo un sistema de ecuaciones con la fórmula que les acabo de escribir. Digo, si tengo la amortización en 15, ¿qué es?
la amortización en 1 por 1 más i a la 14. Imagínenselo un ratito, usen la mente. Y si tengo la amortización en 85, ¿qué es? 1 más i, T1 por 1 más i al 84. Entonces digo, si uno está elevado a la 14 y otro está elevado a la 84, puedo hacer un sistema de ecuaciones y despejar no solamente T1, sino que también puedo despejar la tasa de interés. Y acá hay una trampita en la cual hace que este video también lo vuelvan a ver, como en algunos casos que se los recomiendo. Es la tasa de interés en sistema francés. Si no la tengo, no puedo hacer nada. Casi todo utiliza la tasa. Entonces, si me llega a faltar la tasa, este va a ser uno de los métodos en los cuales habitualmente termino buscándola. Entonces, ¿qué digo? Digo que una amortización en el periodo A es igual a una amortización en el periodo B por 1 más i a la A menos B. O sea, A menos B. Y esto que les acabo de escribir, con un color súper polémico, es la relación entre dos amortizaciones cualquiera. Van a ver que algunos ejercicios juegan con esta idea de darme datos perdidos que me permitan buscar otros, ¿sí? Por eso es que este tema implica, obviamente, tener un nivel de práctica bueno, adecuado, ¿sí? E ir jugando con las fórmulas. Digo, acabo de escribir una parva de fórmulas, lo que quiero que no se asusten, este sí es el sistema más intensivo en fórmulas. Los otros sistemas no son para tanto. Hasta acá, digo, tenemos deuda total, que lo podemos sacar con la deuda, con la fórmula de valor actual, cuota, dependiendo si la cuota lo que queremos es sacarla a partir de la deuda o sacarla a partir de componentes, intereses en sus distintas formas, dependiendo siempre qué datos tenemos, y la forma de sacar la amortización o distintas amortizaciones, ¿sí? Sin duda, la última forma de sacar la amortización, ¿qué sería? Que la amortización en K es cuota menos intereses en K. O sea, que si yo tengo el interés, le puedo sacar la amortización como diferencia, ¿sí? Esto es como diferencia de cuota e interés. ¿Sí? Ay, gente, qué pedazo de lluvia. Espero que esto no me traicione y me deje sin clase, ¿sí? Bueno, estamos hasta acá. Voy a agregar dos cositas más. Así terminamos esto. Una principal son los saldos. Cómo sacar saldos en un sistema francés. Los saldos son bastante clásicos de sacar, porque ustedes ya saben cómo se saca un saldo. Yo puedo decir que el saldo en K no es ni más ni menos que actualizar las cuotas que me faltan. Digo, esto es un valor actual. Entonces, ¿qué voy a decir? De esa deuda en K, que es cuota por 1 menos 1 más i a la menos n menos k sobre i. ¿Sí? O sea, actualizar las cuotas que me faltan. Actualizar las cuotas que me faltan me sirve, y es un caso clásico, porque ustedes ya saben sacar rentas, pero otra forma de sacar el saldo en K, y que ahora me va a obligar a hacer justamente otras dos fórmulas más, es que yo a la deuda original le puedo restar el total amortizado hasta el periodo, ¿sí? O sea, digo que el saldo es la deuda total menos la amortización acumulada. Obviamente, como la amortización acumulada todavía no les mostré la fórmula, todavía es una incógnita, ¿sí? Sin dudas, si tienen todos los datos, habitualmente por ahí terminan usando esta porque les es más cómodo por ya conocerla. ¿Pero qué es la amortización acumulada? ¿Sí? T, o sea, amortización
acumulada. Bueno, la amortización acumulada hasta un periodo, T sub K, se saca como la amortización 1. Esto es interesante porque yo les dije hace un rato que la amortización 1 la usamos para varias cosas. De hecho, hay más usos para la amortización en 1, pero no vamos a hacerlo ahora, por lo menos lo vamos a hacer cuando hagamos algún ejercicio. Pero esta amortización acumulada, ¿qué es? Es tomar la amortización y sumar las amortizaciones hasta el periodo K. ¿Cómo? ¿Cómo? Las amortizaciones crecen geométricamente. Me encuentro con esta relación entre T1, T2, T3, T4 hasta T sub K, que me permite ir sumando cosas que crecen geométricamente. Si esto nosotros lo explicamos, ¿qué va a ser? T1 más T2 más T3. ¿Y T2 qué es? T1 por 1 más I. ¿Y qué es T3? T1 por 1 más I. Entonces lo que termina quedando es que la amortización acumulada sigue la misma fórmula con un valor final, como si fuera un ahorro. ¿Sí? Insisto, ¿por qué llegamos a esto? Voy a poner acá abajo la explicación, ¿sí? Esto no se toma, no es un tema que tenga que ser escabroso para ustedes, pero pensemos lo siguiente. Si yo digo, voy a poner en verde así cuando lo vean digo esto es lo distinto, que T sub K es T1 más T2 más T sub K, ¿qué termina pasando? Bueno, que T1 es T1 más T2. ¿Y quién es T2? Y es T1 por 1 más I. ¿Y quién es T3? T1 por 1 más I al cuadrado. ¿Quién es T4? T1 por 1 más I al cubo. ¿Y quién es TK? T1 por 1 más I a la K menos 1. Cuando todo esto lo sumamos, nos termina quedando un valor final vencido. Para ustedes que son usuarios de la materia, ¿sí? Que por lo general uno cuando llega al nivel usuario lo que hace es usar las fórmulas más por lo que necesito que porque realmente quiera investigar del tema. Pienso en el ejemplo que recién decía Daniela de investigar su propio sistema. Daniela, mi recomendación es que tomes tus datos y los cruces con las fórmulas que tenemos ahora. Sí, voy a hacer una aclaración antes que entre en Panic Attack respecto de lo que me informan y demás. Todos los sistemas que nosotros vamos a ver, así no vas al banco y prendes fuego la entidad, son sistemas que se llaman puros. ¿Qué quiere decir? Que son capital e interés. Los bancos suelen tener algo, como cualquier entidad, que son otro tipo de gastos que te agregan. Por ejemplo, gastos de administración, gastos de seguro, te suelen agregar comisiones y todo eso, IVA, impuestos en varios, todo eso hace que tu sistema se haga más caro. De hecho, salvo que sea un crédito personal, o mejor dicho, salvo que vayas a comprar una heladera a un mayorista, perdón, a casa de electrodomésticos, que te tratan de hacer que la cuota sea constante en total, un crédito personal, el IVA te lo suman. Por eso, cuando uno habla de que la cuota es constante en la teoría y en la cuota pura, pero en la cuota final suele tener componentes que hace que la cuota sea un poquito variable o un poquito decreciente, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando vos hagas las cuentas y veas la TNA que te ofrecieron y lo que terminaste pagando, no entres en panic attack. Digo, muy factiblemente tengas dentro de eso una serie de gastos que hacen que ese sistema, ¿sí?, sea un poquito más caro de lo que vos saques en las cuentas, por lo menos por los gastos que tenés, ¿sí? Yo me acuerdo cuando saqué el crédito para el auto en el año 2012, yo miraba por la página cómo era el sistema, cómo venía, y lo que se llamaba la cuota pura me daban las fórmulas hermosas. A ese le sumaba un tanto por ciento de gastos administrativos fijos, más parecidos a un directo, los gastos administrativos, un seguro de vida sobre saldos, decreciente un poco, pero decreciente, y un IVA sobre intereses que también se hacía decreciente. Entonces mi cuota total iba decreciendo, un poco, pero iba decreciendo. ¿Sí? Ahora, a mi total amortizado, que es una fórmula que a veces me piden, a veces no, también lo puedo sacar como deuda original menos
saldo de deuda, y eso me queda el total amortizado, me faltan los intereses totales, ¿sí? Totales y parciales. Ahora, claro, para yo llegar a la fórmula de intereses parciales tenía que explicar esta fórmula porque si no, no lo voy a sacar. Entonces vamos a tomar última fórmula, intereses acumulados, ¿sí? Está lloviendo bastante, tengo un julepe que la luz me abandone, pero bueno, si me abandona tengo el 4G y puedo continuar 40 segundos después, así que si ven que hay un pequeño corte es por ese tema de un posible corte de luz que con el agua suele pasar. Mis intereses acumulados tienen como característica interesante, ¿sí? Es que yo puedo sacar de dos tipos, totales o parciales. Entonces voy a decir, si voy a sacar los intereses totales, nosotros ya lo sabemos sacar. Ya hicimos este cálculo. ¿Dónde lo hicimos? En rentas. Y decíamos que los intereses desde 0 hasta n, o sea, el total de intereses, ¿cómo se calculaba? Bueno, muy fácilmente. Me fijaba cuántas n cuotas había pagado y eso se lo restaba a la deuda original. O sea que yo tomo el total de cuotas por la cuota, que es constante, y le resto la deuda, ¿sí? En síntesis, este primer tramo, ¿sí? Este tramito de acá, se lo suele conocer como precio total financiado. Ya lo hemos charlado, ¿sí? Entonces, esto me permite sacar cuántos intereses, ¿sí?, tenía que cancelar. Ahora, el hecho de que yo tenga intereses totales es si yo cancelé todo mi sistema. Vamos a suponer que Daniela, al momento de empezar a pagar cuotas o de adelantar cuotas o cancelar, quiere saber, che, ¿cuánto pagué intereses hasta ahora? Yo lo que voy a decir es intereses acumulados, ¿sí? Pero no pienso hasta el final, pienso desde 0 hasta K, que K era nuestro periodo mágico, un periodo en el tiempo cualquiera. Bueno, la diferencia con lo que planteé recién, que yo a la N por K le resto la deuda total, yo a K por C, K por la cantidad de cuotas que pagué, le resto el total amortizado hasta ese periodo. O sea que yo lo que hago es lo que pagué, ¿sí?, menos el capital cancelado. Porque claro, lo que pagué intereses es lo que pagué por encima de mi deuda. Entonces, por eso le restó el total amortizado hasta el periodo K, ¿sí? Todo lo que refiere al uso de sistemas, lamentablemente para el público general, y ni hablar para el primer momento que usamos la fórmula, es desesperante, ¿sí? El profesor acaba de escribir 500.000 fórmulas. Quizá la parte menos desesperante es que las 500.000 fórmulas que acabamos de escribir, salvo en algún caso puntual que termine siendo más una resta que otra cosa, hicimos una capitalización compuesta con la parte de relación entre amortizaciones, hicimos un valor final y un valor actual, o sea, fórmulas que ustedes ya conocen hasta ahora, quizá no las tenían con esta aplicación. Entonces yo por eso digo que cuando llegamos a esta parte de la materia, más que ver muchos temas nuevos, de hecho van a ver que fórmulas nuevas, van a ver muy poquitas como fórmulas, lo que hay que hacer es empezar a interpretar. Y eso hace que sea muy importante la primera parte de este video. Por eso, aquellos que se colgaron después, vayan al principio y arranquen a ver las características. ¿Por qué? Ustedes pueden decir, bueno, el profesor tiene un problemita mental, se le graban todas las fórmulas en la cabeza y simplemente escupe fórmulas cuando da la clase. Y eso dista mucho de ser verdad. Primero principal porque me quemaría la cabeza anotar 500 fórmulas de memoria. Entonces lo que estamos haciendo es razonando, y esto es real, más allá que hoy en día fluyen las fórmulas en alguien que las hizo los últimos 18 años estas fórmulas, 19, este sería el año 19, digo, no dejo de ser un razonamiento respecto de la fórmula original. Entonces, traten, al momento de querer estudiar la materia, no estudiarla de memoria, porque las fórmulas de memoria suelen tener problemas con que me comí una coma, me comí una n, me comí algo, me desayuné en el medio.
Y si quiero realmente llevarlo a buen destino, debería encarar el asunto de la manera correcta, que es aprendiendo las características, ¿sí? Insisto, esas características son las que después, cuando vaya a hacer ejercicios, primero con la hoja de fórmulas al lado, voy manoteando a ver qué me falta. ¿Quieren saber si vienen bien o por lo menos si están avanzando bien? Van a ver que las fórmulas, a medida que van haciendo ejercicios, las van desestimando. No van haciendo tan importantes las fórmulas para poder, para poder usarlas, ¿sí? Bueno, un detalle, ¿sí? Y ahora lo quiero aclarar acá. Van a ver que en muchos ejercicios, lo que les pide es hacer un cuadro de marcha. Seguramente Ricardo, cuando el lunes encare ejercicio de esto, haga algún cuadro de marcha porque es un caso clásico de resolver. ¿Esos cuadros de marcha qué me significan a mí? Me significan que para poder arrancar a trabajar con esto, ¿sí? Hemos hecho para hacer un ejercicio completo como lo haría un banco, a veces hacemos cuánto valen las cuotas, cuánto valen los intereses, cuánto valen las amortizaciones. Entonces yo completo un cuadro. Seguramente eso lo hagan como para ir practicando. Ahora voy a mirar si hay algún ejercicio completo como para sacar, ¿sí? Sobre todo porque muchos ejercicios son medio de pip, preguntas y nada más, ¿sí? O algunos ejercicios que con esta intención de jugar con el sistema terminan, ¿sí? Terminan jugando más con rentas que con préstamos. Entonces, si veo algo interesante, ¿saben qué? Les voy a dejar que arranquen. Voy a hacer un solo ejercicio solamente para acomodar alguna característica, pero no quiero hacer los ejercicios que son más rentas que préstamos, ¿sí? Porque muchos temas no, o sea, muchos no aportan a la clase de ahora. Esperen que busco alguno. Me fui a estas geométricas, nada que ver con lo que quería mirar. Vamos a hacer el 5.1.6, que lo que me pregunta es muy interesante, ¿sí? No. También es una porquería. Porquería, no me... Solo para jugar 5.1.8, ¿sí? Muy lindo el 5.1.8, difícil, o sea que los otros van a ver que lo van a hacer más fácil. 5.1.8, cambio de cámara y vemos. Pero, esa es mi jeta. Ahí está. 5.1.8. Dice: el saldo de deuda de un préstamo, luego de pagar la cuota 56, es de 61.420,80. Si se trata de un préstamo de 100.000 pesos, a una tasa del 3% y cancelable en 84 cuotas, ¿a cuánto ascienden los intereses que deberá pagarse antes hasta la cancelación total del préstamo? ¿Sí? A veces miro los ejercicios y digo, ¿qué le quisieron decir? No importa, vamos a escribir todos los datos que tengo y vamos a ver. Yo a un dato de esto se lo sacaría y haría el ejercicio más divertido, pero bueno. Me dan el saldo de deuda pagada de la cuota 56. Para nosotros eso es B56. Y eso me dice que vale 61.420,80. ¿Sí? Me dice, se trata de un préstamo de 100.000 pesos. O sea, que me está diciendo la deuda total. B0 es 100.000. Y me dice la tasa de interés mensual, y 30 es del 3%. Debo reconocer que el hecho de que me den el total de cuotas es lo que lo transforma en aburrido el sistema. Vamos a suponer que n es desconocida, ¿no? ¿Sí? Voy a decir, el ejercicio da n, pero
lo resuelvo como que falta. ¿Sí? Esto para ponerle pimienta al ejercicio. Lo podríamos haber resuelto. ¿Sí? Y la pregunta es intereses totales. ¿Estamos? Bueno, voy a resolver este ejercicio haciendo lío, olvidándome un dato. Tengo la deuda, tengo el saldo de deuda, tengo tengo la deuda total, esto es el saldo de deuda, tengo la deuda total y tengo la tasa de interés. Miren lo siguiente, ven que esto es B56, ¿sí? B56. Yo por esto, como diferencia de la deuda, podría sacar algo que no se me hubiera ocurrido sacar si no tengo experiencia, como T56. ¿Quién es T56? Lo total amortizado. ¿Qué va a ser eso? Deuda menos B56. ¿Qué quiere decir? Que si yo en la deuda le resto lo que debo, me va a quedar lo que pagué. Para nosotros eso, ¿sí? Que me agarro fiaca y voy a hacer las cuentas con la calculadora, 100.000 menos 61.420 con 80, me quedan 38.579 con 20. Estoy diciendo, a ver, profesor, ¿por qué le interesa tanto sacar eso? Bueno, porque hay un detalle. Nosotros no tenemos la n. Si quiero ver de qué forma saco n. Ven que yo sé que estoy en el periodo 56, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Sabiendo que no sé el total de cuotas, voy a despejar T1. Es decir, bueno, yo sé que T56 es T1 por 1 más I a la 56 menos 1 sobre I. ¿Sí? Entonces podría, con esta fórmula, despejar T1. Es la primera amortización. Bueno, y si despejo eso, ¿qué hago? Bueno, voy a decir que T1 es 38.579,20 por 0,03 sobre 1,03 a la 56 menos 1. A ver, veamos cuánto vale T1, primera amortización. Por 0,03 dividido 1,03 a la 56 menos 1. Vea que la primera amortización vale 273,31, 28, 42. Que voy a tratar de no perder muchos decimales para que esto no se pierda. ¿Y por qué saqué T1? Bueno, pues yo podría sacar la cuota con esto. ¿Cómo saco la cuota? Cuota es T1 más intereses en 1. ¿Y cuánto vale T1? T1 vale 273,31, 28, 42. ¿Y el interés en 1? B0 por I. Sí, Milu. Porque me dice que es la saldo de deuda pagada 56 cuotas. Y yo lo que tengo en la fórmula de amortización acumulada es T1 por 1 más I a la K. Donde si hago lo de K menos 1 es cuando tengo la amortización del periodo. O sea, donde hago T sub K. Ahí le digo la K menos 1. Pero cuando hago la amortización acumulada, lo elevo a la K. ¿Sí? O sea que si esto es T56, lo elevo por 1 más I a la 56 menos 1 sobre I. ¿Sí? Obviamente ahora que estamos sin las fórmulas, que lo acabamos de ver, todavía se tienen que acostumbrar. ¿Sí? Ningún problema. De hecho me encanta que pregunten porque de esa manera vamos... ¿Cuánto vale la cuota? 3.273 con 31, 32, 8, 4, bla, bla, bla. Si ustedes van a decir, bueno, profesor, aparte de entrar en panic attack, ¿para qué quería sacar la cuota? Bueno, porque si yo tengo la cuota, tengo la deuda y tengo la tasa de interés, puedo, de una fórmula común y corriente de rentas, despejar N. Entonces, como tengo
B0, cuota y la tasa, lo que hago es despejar n. ¿Sí? Obviamente ya teniendo n como era en este ejercicio, el ejercicio sale muy corto. ¿Sí? Yo lo que les hice es complicarles el ejercicio para que vean que si les faltara el dato lo podrían sacar. ¿Qué voy a hacer con esto? Bueno, lo que ustedes saben. B0 es igual a cuota por 1 menos 1 más i a la menos n sobre i y despejo n. ¿Qué es n? Es menos el logaritmo natural de 1 menos B0 por i sobre cuota sobre el logaritmo natural de 1 más i. Digo, no hace falta que sepan la fórmula de memoria, sino que era como aplicábamos esto en rentas. Y la n, mágicamente, si hago la cuentita, me da 83,9999, o sea, eso puse todos los decimales, o sea que la n me da, tal cual decía el querido problema, vamos a ponerlo en rojo, festejando nuestra victoria, 84. Entonces, tengo la cuota, tengo la n y tengo la deuda. Lo que me preguntaba este ejercicio era el total de intereses. Entonces, ¿qué voy a decir? Los intereses desde 0 hasta 84 son 84 por la cuota menos B0. O sea que esto va a ser 84 por 3273 con 31, 32, 84 menos 10.000, 100.000. En realidad no me preguntaba los intereses totales. Ahora estoy leyendo bien. Está bien que saqué este número. Intereses totales sacó 174, 958 con 31. Esto es lo que hubiera pagado en total. ¿Sí? Pero lo que me pregunta realmente el sistema, lo leí mal, igual este número nos va a servir, es cuántos ascienden los intereses que deberá pagar hasta la cancelación del préstamo. O sea, lo que nos está preguntando los intereses desde 57 en adelante, o sea, después de 56. Bueno, yo acá puedo sacar, como hice recién, los intereses totales, sacar los intereses entre 0 y 56 y después hacer la diferencia. ¿Cómo saco los intereses entre 0 y 56? Es fácil. 56 por la cuota menos T56, que por suerte ya lo tenemos. Si hago 56 por la cuota, es 56 por la cuota menos T56, que ya lo conocíamos, 38, 579 con 20. O sea que antes había pagado 144, 726 con 34. Bueno, saqué los intereses totales. Saqué los intereses parciales. La diferencia me da los intereses para adelante. 174. 958 con 31 menos esto, ahora sí, 30, 231 con 97. 30, 231 con 97. Chicos, para que nadie entre en panic attack a la hora, por suerte para la lluvia, no es un ejercicio típico y fácil. De hecho, yo lo compliqué para hacer más cálculos, ¿sí? Pero estos son los intereses que pago para adelante. Todos los otros ejercicios no me apunté a hacerlos porque eran tan básicos de rentas comunes que seguramente cuando arranquen a hacerlos ustedes o cuando los arranquen con hacer con el profesor les van a fluir mucho más rápido. Así que no quiero justamente hacer ejercicio fácil, que sería malo para ustedes. Entonces voy a hacer algo. Voy a cortar este video para que la parte de sistema francés quede toda junta, más la explicación inicial, pero no me tomo un recreo en el medio. Corto para grabar y meto el video siguiente para que tengan las explicaciones de alemán directo y americano juntas. Un detalle, para que nadie diga me voy a dormir a las 7:30 de la mañana.
En realidad los otros sistemas son mucho más acotados, son fórmulas, son mucho más directos, así que van a ver que van a entrar mucho mejor. ¿Sí? Corto y vuelvo a entrar en 2 minutos.